Bueno, a ver. Responde a las preguntas 24 a 26 de acuerdo con la siguiente información. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido, desde los 8 años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por la que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizás eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine. Durante 1 hora y 40 minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos, yo he sido capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizás debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría ocurrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida, caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o una confitería. De pronto aceptó. Nos sentamos, pedimos 2 helados y ella tuvo coraje, eso también me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pensando? Pregunté. Ella guarda el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la 1 y media hubo que pedir 2 cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto, me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Sí, dijo todavía mirando. Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente, y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida. Sí, por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo. Algo como qué, como querernos, caramba. Tomado y adaptado de Benedetti, 1968, La noche de los feos. 24. Cuando el narrador afirma que en ocasiones siente animadversión por su rostro y por Dios, hace alusión a un sentimiento de... Esa es una pregunta muy literal, muy de saber lo que significa animadversión y a qué se refiere con ello, ¿no? Entonces vamos por partes. Asombro, no. Animadversión no se refiere al asombro ni a la sorpresa. Afecto, tampoco. Animadversión, adversión. Se refiere como a algo que genera repulsión, que genera algo que es adverso. ¿Sí? Entonces fobia, pues va por ese mismo camino, porque las cosas que tenemos fobias porque nos generan repulsión pero eso tiene más un origen psicológico. En cambio, cuando él dice que siente animadversión por su rostro, no se refiere a que tenga una fobia o que esté traumatizado, sino a una especie de repulsión. Cuando uno no sabe lo que significa animadversión, puede interpretarlo, puede, entre comillas, adivinarlo, cuando vemos que él aquí está diciendo, admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro. Sí, ya sabemos por el texto que él es una persona que tiene un óvulo hundido, por la sociedad se ha considerado a sí mismo como alguien feo. Por lo tanto, aquí dice que es capaz de admirar lo lindo.
y luego dice mi animadversión, es decir, su animadversión es lo contrario a lo lindo. ¿Y qué es lo contrario a lo lindo? Pues la repulsión, lo feo, lo que genera repulsión. ¿Sí? Pues la única opción en la 24 es la 25. El autor hace alusión a Narciso, personaje de la mitología griega, quien, bueno, ya tiene que conocer uno aquí quién fue Narciso. En la mitología griega no es necesario conocer el mito, sino por lo menos conocer de dónde viene la palabra narcisista, que se refiere a ese mito de un personaje que es muy hermoso, que enamora a las muchachas y que termina siendo castigado a enamorarse de sí mismo, etcétera. Entonces, ¿quién? A. ¿Personifica un defecto físico? No. Si no conocemos la historia de Narciso, podemos saber que él no personifica un defecto físico porque hay una parte del texto donde él se pregunta qué es lo que pasaría, qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido. Hubiera, es decir, que no lo tiene. ¿Qué pasaría si así hubiese sido? Pero no lo es, por eso dice hubiera. Entonces, no puede ser un defecto físico, no puede simbolizar la idea de la fealdad. ¿Representa un modelo de belleza? Claro que sí, porque es lo contrario de esa fealdad, es un modelo de belleza. ¿Encarna el papel de la suerte? Respuesta absurda. Aquí se nos está hablando de cánones de belleza, no se nos está hablando de la suerte. ¿Sí? Pregunta 25. Mito de Narciso, los cánones de belleza. 26. ¿Quién es el personaje femenino del texto? Otra vez una pregunta muy sencilla del ámbito literal, de las competencias ICFES. Entonces, A, una exnovia que el narrador enfrenta en el cine, no, porque ni la enfrenta ni se nos da a entender que sea una exnovia. Él nos dice que es una mujer que conoció en el cine, ¿sí? Nos conocimos a la entrada del cine. O sea, no podía ser una exnovia porque se conocieron ahí. Una mujer que el narrador conoce en el cine. Literalmente acabamos de leer eso, así que sí. El personaje femenino es una mujer que el narrador conoce en el cine. C. Una vieja amiga que el narrador se encuentra, no. Lo mismo que la A, como ya vimos, es alguien que acaba de conocer. D. Un personaje ficticio que el narrador concibe como la pareja ideal. Nunca se nos menciona de que sea la pareja ideal. Sí, luego llega a decir que son tal para cual, pero no es un personaje que él conciba como la pareja ideal, sino que por cosas de ambos son tal para cual entre ellos, más ella no es una pareja ideal para cualquier persona. Entonces, la B. Responde a las preguntas 27 a 29 de acuerdo con la siguiente información. La invención de la imprenta, aunque ingeniosa, no es gran cosa comparada con la invención de las letras. Pero no sabemos quién fue el primero en iniciar el uso de las letras. Los hombres dicen que Cat, hijo de Agénor, rey de Fenicia, fue quien las trajo por primera vez a Grecia. Fue una invención beneficiosa para mantener la memoria del tiempo pasado y la vinculación de la humanidad. Dispersada en tantas y tan distintas regiones de la Tierra y nada sencilla, pues procede de una cuidadosa observación de los diversos movimientos de la lengua, el paladar, los labios y otros órganos. Todo ello con el fin de hacer el mayor número de diferencias entre caracteres para recordarlos. Pero la más notable y beneficiosa invención de todas fue el lenguaje, que consiste en nombres o apelaciones, nombres y su conexión mediante las cuales los hombres registran sus pensamientos, los recuerdan cuando han pasado y se los declaran también unos a otros para la utilidad mutua y conversación, sin lo cual no habría existido entre los hombres ni república, ni sociedad, ni contrato, ni paz, ni ninguna cosa que no esté presente entre los leones, osos y lobos. El primer autor del lenguaje fue el propio Dios, que instruyó a Adán en la denominación de las criaturas por él presentadas a su vista. Aunque la escritura no dice más de este asunto, pero fue suficiente para llevarle a añadir más nombres a medida que iba dándole ocasión la experiencia y el uso de las criaturas, y para unirlas gradualmente a fin de hacerse comprender, y así con el paso del tiempo
fue consiguiendo el hombre tanto lenguaje como cosas a que designar, aunque no tan copioso como el requerido para un orador o un filósofo, porque nada encuentro en la escritura a partir de lo cual deducir directa o indirectamente que Adán recibió de Dios los nombres de todas las figuras, números, medidas, colores, sonidos, fantasías y acciones, y mucho menos los nombres de las palabras y del lenguaje, como general, especial, afirmativo, negativo, optativo, infinitivo, todos los cuales son útiles, y menos aún los nombres de entidad, intencionalidad, quididad y otras palabras sin sentido de la escolástica. Pero todo este lenguaje conseguido y aumentado por Adán y su posteridad se perdió de nuevo en la torre de Babel, cuando por la mano de Dios todo hombre fue castigado por su rebelión con un olvido de su lengua anterior y viéndose así forzados a dispersarse por las diversas partes del mundo. Es necesario que la actual diversidad de lenguas proceda gradualmente de ellas, teniendo la necesidad, madre de todas las diversidad de lenguas, proceda gradualmente de ellas. Madre de, madre de todas las invenciones como maestra, y con el transcurso del tiempo esta diversidad se hizo en todas partes copiosa. Tomado de Hobbes, filósofo, Leviatán. El Leviatán de Thomas Hobbes. 27. Considera el fragmento subrayado en el texto. De acuerdo con el autor, el uso del lenguaje es la base de A. Algunas de las diferencias entre osos, leones y lobos. B. Todo lo que diferencia al hombre de los demás animales. C. Todo cuanto el hombre y los demás animales tienen en común. D. Muchas de las semejanzas entre el hombre y los demás animales. Entonces en esta se nos está pidiendo que revisemos el fragmento subrayado en el texto y que según eso interpretemos cuál es la base de ese lenguaje, ¿sí? Y dice aquí, la más noble y beneficiosa invención de todas fue el lenguaje, que consiste en nombres o apelaciones y en su conexión mediante las cuales los otros para utilidad mutua y conversación, sin lo cual no habría existido entre los hombres ni república, ni sociedad, ni contrato, ni paz, ni ninguna cosa que no esté presente entre los leones, osos y lobos. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Algunas de las diferencias entre osos, leones y lobos, no. Si bien sí es algo que se menciona, no es el punto. Un segundito. B. Todo lo que diferencia al hombre y los demás animales. Esta es una opción mucho más viable porque justo aquí nos está diciendo ni ninguna cosa que no esté presente entre los leones, osos y lobos, que no esté presente. O sea, todas estas cosas que construimos después del lenguaje son cosas que no están presentes entre leones, osos y lobos. O sea, son todo lo que diferencian al hombre de los demás animales. Y eso es fácil saberlo solo con esta parte. Cosa que no esté presente entre. ¿Sí? Listo. ¿Sé todo cuanto el hombre y los demás animales tienen en común? No. Lo mismo es lo que lo diferencia, no lo que tienen en común. Muchas de las semejanzas entre el hombre y los demás animales. No. Lo mismo otra vez. Aquí hablamos lo que los diferencia. 28. Respecto a la identidad del inventor de las letras, el autor se muestra A. Dudoso, B. Seguro, C. Confundido, D. Agnóstico. Como podemos ver, aquí él nos dice la invención de las letras, pero no sabemos quién fue el primero en iniciar el uso de las letras. Dicen que Cadmo, sí, o sea, nos dice que no lo sabemos y dicen que fue Cadmo, por lo tanto él está dudoso. ¿Por qué? Porque no está seguro, porque no está confundido. Si estuviera confundido diría, fue aquello, fue otro. No, él está dudando. Y agnóstico es más una categoría cuando se habla de religión, no tanto para en este punto lo que se está hablando. 29. En el texto la Torre de Babel que se menciona proviene de A. Un reconocido pasaje del Antiguo Testamento. B. La edificación en la que solía vivir el rey Babel. C. Una biblioteca en Alejandría que fue incinerada. D. La morada donde inicialmente vivían Adán y Eva.
Aquí Alicfe sigue con sus trampas. La morada donde Adán y Eva, no, pero sí que se nos menciona a Adán, a Eva no, a Adán. Entonces él con eso pretende confundirlos, pero no, no es eso de lo que se nos está hablando con la Torre de Babel. Cuando uno conoce la Torre de Babel, ya sabe a qué se refiere. Si uno no la conoce, pues le toca por medio de descarte. C. ¿Una biblioteca en Alejandría? No. Cuando vamos a revisar el texto, no se nos habla de que sea una biblioteca, ni mucho menos en Alejandría, ¿sí? Ahí dice otra cosa. En la Torre de Babel, cuando por la mano de Dios todo hombre fue castigado por su rebelión con un olvido de su lengua anterior. O sea, la Torre de Babel fue cuando por la mano de Dios los hombres fueron castigados, ¿sí? La torre muy alta que pretendía llegar hasta Dios, o sea, una rebelión para Dios, por lo tanto, tuvieron que ser castigados teniendo todos lenguajes diferentes. La edificación en la que solía vivir el rey de Babel, como vemos, no. O sea, esta es una trampa para alguien que no haya leído, que no conozca la Torre de Babel, porque ahí no vivía el rey, la torre no se terminó de construir, la torre se estaba construyendo, por lo tanto, solo es la... Si uno ya sabe qué es lo que pasa en la Torre de Babel, ya sabe que es un reconocido pasaje del Antiguo Testamento, lo que hace todo más sencillo. Si no, pues tiene que ir descartando. Responda a las preguntas 30 a 32 de acuerdo con la siguiente información. Tenemos aquí esta imagen, unos árboles, aquí a dos personas desnudas, que como ya tenemos aquí un poco de contexto, sabemos que deben ser Adán y Eva en el paraíso. Y dice, ¿qué es mejor? ¿Comer del árbol del conocimiento y que nos expulsen? ¿O quedarnos acá sin tener nada de qué hablar? ¿Sí? 30. Los personajes de la caricatura aparecen desnudos porque... Aquí hay que interpretar un poco, ¿no? Si ya sabemos que se nos está hablando. Están desnudos, ¿sí? Están en un lugar donde hay árboles. Está hablando de comer del árbol del conocimiento y que nos expulsen. Es decir, que nos expulsen. O sea, que hay una regla que no se puede comer de ese árbol. ¿Cuál árbol? El árbol del conocimiento, ¿sí? Entonces ya con este contexto podemos saber que se está hablando del Génesis, de la Biblia, del pasaje bíblico que habla acerca de la creación del mundo. Entonces, los personajes de la caricatura aparecen desnudos porque A. Están en un club nudista, no. B. Están en una manifestación, tampoco. Están solo los dos y no hay nada que indique que se están manifestando. C. Están en vacaciones, tampoco. D. Están en el paraíso. Si revisamos el contexto, la única opción viable es esa, que están en el paraíso. Que se habla del árbol, se habla de la expulsión, no se habla de nada de club nudista, no se habla de que estén pidiendo algo en una manifestación, que se estén relajando en vacaciones, no. Solamente puede ser la D. 31. La anterior imagen se refiere al A. Evangelio según Jesucristo. B. Nuevo Testamento, su último libro. C. Génesis en el Antiguo Testamento. D. Mito de la caverna de Platón. Hay que saber también un poco, ¿no? Porque ya sabemos que es de la Biblia. Entonces tenemos Evangelio, Nuevo Testamento o Génesis. Cuando uno ya, bueno, el mito de la caverna de Platón, evidentemente descartable porque ni hay una caverna ni ese es el contexto. Cuando uno ya ha leído eso, conoce un poco de la historia de la Biblia, pues sabe que lógicamente en la parte donde están desnudos, que se acabó de crear el mundo, pues está hablando del Génesis, del Antiguo Testamento, que es la creación del mundo. No es el Nuevo Testamento, esto es indeterminado, ni el Evangelio, sea como sea, es Génesis, del Antiguo Testamento. 32. La intención de la persona que pregunta es hacer A. Un sermón para acatar y respetar los designios de Dios, acatar y respetar, es decir, hacer caso. B. Una invitación a comer del árbol del conocimiento. Ya vamos a revisar la más probable. C. Una advertencia sobre un castigo inminente. D. Un recordatorio del mandato divino. Como vemos aquí, se nos está diciendo, ¿qué es mejor? ¿Comer del árbol del conocimiento y que nos expulsen? ¿O quedarnos acá sin tener nada de qué hablar? Sí, o sea, esto lo que está haciendo es invitar. Está diciendo, sí, o sea, si comemos del árbol, nos pueden expulsar.
pero ¿no es acaso peor quedarnos acá sin tener nada de qué hablar? Entonces lo que está haciendo aquí es una invitación, no advierte, no recuerda, ni sermonea, ¿sí? Esta es completamente absurda, ¿sí? La C no está advirtiendo, no está diciendo tenga cuidado porque esto puede pasar, etcétera, que es como sería una advertencia, entonces esta tampoco. ¿Y un recordatorio de mandato divino? No. Si bien sí se recuerda cuando dice y que nos expulsen, como recordando que si con eso los van a expulsar, pero a fin de cuentas lo que busca es invitar a que coman el árbol del conocimiento, decir, ay, comamos el árbol del conocimiento, si no nos toca quedarnos acá. Mejor comerlo y que nos echen a quedarnos acá. Entonces lo estás invitando. Responde a las preguntas 33 a 36 de acuerdo con la siguiente información. Vudú, la esposa del señor Decker, acaba de regresar de un viaje a Haití, viaje que se había realizado sola, para que las cosas se calmasen un poco antes de abordar la cuestión del divorcio. De nada sirvió, ni él ni ella se calmaron, de nada sirvió, ni él ni ella se calmaron en lo más mínimo. En realidad, descubrieron que todavía se odiaban más cordialmente que antes. La mitad, dijo la señora Decker con firmeza. No me conformaré con nada que no sea la mitad del capital más la mitad de los bienes. No digas sandeces, rezongó el señor Decker. ¿Sandeces? Podría quedarme con todo, ¿sabes? Y muy fácilmente, pues mientras me hallaba en Haití me dediqué a estudiar vudú. Tonterías, dijo el señor Decker. No lo son, y tendrás que agradecer que yo sea una mujer de buenos sentimientos, pues podría matarte muy fácilmente si lo deseara. Entonces me quedaría con todo el dinero y todos los bienes, sin temor alguno a las consecuencias de mi acción. Una muerte realizada por medio del vudú no puede distinguirse de una muerte causada por un ataque al corazón. ¡Imbecilidades!, exclamó el señor Decker. ¿Eso crees? Mira, tengo cera y una aguja de sombrero. Dame un mechón de tu cabello o un trocito de uña, no necesito más, y te lo demostraré. Falsedades, dijo el señor Decker despectivo. Entonces, ¿por qué tienes miedo de que lo pruebe? Dijo la señora Decker. Como yo sé que es efectivo, te voy a hacer una proposición. Si no te mueres, te concederé el divorcio y no reclamaré absolutamente nada. Si te mueres, toda la fortuna pasará a mis manos en forma automática. Trato hecho, exclamó el señor Decker. Ve a buscar la cera y la aguja. Luego se miró las uñas. Las tengo muy cortas, te daré un mechón de cabellos. Cuando él regresó con unas hebras de cabello en la tapa de un tubo de aspirina, la señora Decker ya había comenzado a ablandar la cera. Enseguida, pegó los cabellos sobre ella y la moldeó, dándole la tosca apariencia de un ser humano. Lo lamentarás, dijo, clavando la aguja en el pecho de la figura de cera. El señor Decker quedó verdaderamente sorprendido, pero su gozo fue muy superior. Él no creía en el vudú, pero como era un hombre precavido, prefirió no arriesgarse. Además, siempre le había irritado que su esposa limpiase con tan poca frecuencia su cepillo para el cabello. Tomado de Brown F. 1988, lo mejor de Frederick Brown, María Teresa Segurtrat, Barcelona. 33. ¿Cuál de los siguientes enunciados no está implícito en el relato anterior? A. La señora Decker recibió una cucharada de su propia medicina. Esto sí que está implícito. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente, ella terminó pagando los platos rotos. B. El señor Decker tuvo una relación extramatrimonial. Después de acabarlo de leer, vimos que no hay nada que nos llegue a... que nos haga ir hacia esa conclusión. El señor Decker tuvo una relación extramatrimonial. No hay nada que nos lleve a concluir eso. Es algo que no está implícito en el relato anterior, que él haya tenido una relación extramatrimonial. C. La señora Decker es una mujer en ocasiones descuidada. Esto sí está implícito. Esto también está implícito. ¿Por qué? Porque ella no limpiaba su cepillo de cabello. El señor Decker es un hombre escéptico. También está implícito porque no cree en absolutamente nada de eso. Entonces, lo único que no está implícito es que el señor Decker tuvo una relación extramatrimonial. Entonces, el tema de esta es,
lo que está o no implícito. Y aquí es que no tuvo una relación extramatrimonial, o si la tuvo, no estaba ahí implícito, ni explícito, de ninguna manera. 34. A partir de la información contenida en el texto anterior, ¿qué es el vudú? A. Un conjunto de creencias mágicas oriundo de Haití. Pues ella lo aprendió en Haití y es un conjunto de creencias mágicas, como lo vimos ahí. B. Un trato solemne entre esposos en conflicto. No, si es algo que aprendió en Haití, ¿cómo va a ser un trato solemne? C. Una tosca réplica en cera de un ser humano. No, o sea, el vudú necesita de una réplica de cera de un ser humano para hacer sus rituales, pero no significa que el vudú sea una réplica de un ser humano hecha en cera. D. Una forma exótica de asesinar personas. Pues sí asesina personas por medio de él, pero no es una forma para asesinar personas. O sea, el vudú no está hecho con ese fin, no es esa su finalidad. Sí puede hacerlo, pero no es ese su fin. El vudú sí, es un conjunto de creencias mágicas oriundo de Haití. Digamos que es como una especie de religión. Entonces, la única opción es la A. La B podría parecer engañosa porque para eso es que lo están utilizando, pero nos están preguntando cuál es el ser del vudú, no para qué se usa ni para qué puede llegar a servir. Entonces es un conjunto de creencias mágicas oriundo de Haití. 35. ¿Cuál de las siguientes citas de autores sobre el matrimonio es más compatible con el cuento anterior? A. Es curioso este juego del matrimonio. La mujer tiene siempre las mejores cartas y siempre pierde la partida. B. ¿Por qué nos alegramos en la boda y lloramos en los funerales? Porque no somos la persona involucrada. Mark Twain. C. La felicidad en el matrimonio depende enteramente de la suerte. D. Todo hombre sabio ama a la esposa que ha elegido. Entonces, aquí la A es la opción más viable porque dice así. Es curioso este juego del matrimonio. Es un juego el matrimonio, donde dos personas interactúan entre sí. La mujer tiene siempre las mejores cartas. En este caso, como vimos en el texto, ella tenía la carta del vudú, la cual podía acabar con la vida de su esposo sin dejar rastro, y lo cual la podía dejar disfrutando de todos los bienes. Por lo tanto, ella tiene las mejores cartas. Sin embargo, siempre pierde la partida. ¿Por qué? Por lo mismo, porque, bueno, ella tenía buenos sentimientos y quería la mitad de todo, no quería arrebatarle la vida a su marido, pero al final, a pesar de tener las mejores cartas, debido a eso terminó perdiendo la partida. B. Porque nos alegramos en las bodas y lloramos en los funerales? Porque no somos la persona involucrada en Mark Twain. No tiene sentido, no estamos hablando de funerales. La felicidad en el matrimonio depende enteramente de la suerte, no estamos hablando de suerte. Todo hombre sabio ama a su esposa, no estamos hablando de sabiduría ni de virtud, sino de que la mujer aún con las mejores cartas pierde la partida en el juego del matrimonio. Al menos para Oscar Wilde. 36. ¿Cómo terminan los eventos narrados en el texto anterior? A. Con la total limpieza del cepillo del cabello para la señora Decker. B. Con la refutación de las creencias mágicas de la señora Decker. C. Con la satisfacción de la pretensión de la señora Decker. D. Con la muerte por paro cardíaco de la señora Decker. Entonces, A. Con la total limpieza del cepillo para el cabello. Pues o sea, sí que la limpian, pero no ese es el final del cuento, es una parte de su desarrollo. B. Con la refutación de las creencias mágicas de la señora Decker, no, porque realmente a ella le sucede algo porque usan su cabello. C. Con la satisfacción de las pretensiones de la señora Decker, no, porque ella terminó pagando los platos rotos, no fue quien terminó satisfecha. D. Con la muerte por paro cardíaco de la señora Decker, sí, esta es la opción más adecuada. ¿Por qué? En el texto dice: lo lamentarás, dijo clavando la aguja en el pecho de la figura de seda. ¿Qué pasa aquí después de que ella hace eso? El señor Decker quedó verdaderamente sorprendido. ¿Cómo puede quedar él sorprendido si hasta ahora lo que dice acerca del vudú es que son falsedades? Para que él se sorprenda es porque su hipótesis, o sea, que son falsedades, no fue la verdadera. Terminó sorprendido y con un gozo muy superior porque su mujer
a causa de esto, de usar su propio pelo en la figura de cera, pues terminó muriendo. Por lo tanto, no va a tener que repartir sus bienes ni su capital con ella. Entonces queda sorprendido porque ella murió, o sea, porque es verdad, y con gozo porque ya no va a tener que compartirle de su capital. Entonces, aquí la respuesta es con la muerte por paro cardíaco de la señora Decker. Es algo que no está explícito, es algo implícito que sabemos por la reacción del señor Decker. Responda a las preguntas 37 y 38 de acuerdo con la siguiente información. Los Desposeídos es una novela ciencia ficción que se desarrolla en un lugar llamado Urras, un planeta que se asemeja a la Tierra en tiempos de la Guerra Fría y en un satélite llamado Anarres, como un anarquista con recursos limitados que desconoce el concepto de la propiedad privada. Entonces es una novela sobre Urras y Anarres. ¿Sí? Ustedes, los Urrasti, tienen suficiente para todos, aire suficiente, lluvia suficiente, pasto, océanos, alimentos, música, edificios, fábricas, máquinas, libros, ropas, historia. Ustedes son ricos, nosotros pobres. Ustedes tienen, nosotros no tenemos. Todo es hermoso aquí, menos las caras. Sí, o sea, los Urrasti son ricos, mientras los Anarres son pobres. Todo es hermoso en la tierra de los Urras, menos las caras. En Anarres, nada es hermoso, nada excepto las caras. Aquí, estos ricos con caras feas y estos los Anarres pobres con caras hermosas. Las otras caras, los hombres y las mujeres, nosotros no tenemos nada más. Aquí uno no ve las joyas, allí uno ve los ojos, y en los ojos ve el esplendor, el espíritu humano, porque nuestros hombres y mujeres son libres, y ustedes, los poseedores, son poseídos, viven todos en una cárcel. Eso veo en los ojos de ustedes. Tomado el Legui 1999, Los Desposeídos. Entonces vamos a revisarlo. 37. El narrador defiende la idea de que, o sea, en este texto, ¿qué nos deja ver el narrador acerca de sus pensamientos personales? A. La riqueza del mundo está en la naturaleza. B. Los millonarios son pésimos seres humanos. C. Hay mayor libertad y felicidad en la austeridad. D. Para que exista la belleza es necesario ser pobre. Bueno, aquí hagamos esto. La riqueza del mundo está en la naturaleza. No, no porque nos está diciendo que ellos son pobres, como tal, son gente pobre. B. Los millonarios son pésimos seres humanos. Eso podría estar un poco implícito, pero no es la idea que está defendiendo el narrador como figura central. Hay mayor libertad y felicidad en la austeridad, o para que exista la belleza es necesario ser pobre. O sea, aquí hay dos que son bastante probables. Pero aquí dice, para que exista es necesario ser pobre. O sea, está poniendo un condicional. Es de la pobreza de donde surge la belleza, al menos para el autor aquí en esta cita. Pero, como vamos a ver en el texto, aquí dice, porque nuestros hombres y mujeres son libres y ustedes los poseedores son poseídos. Es decir, que ellos son bellos no porque sean pobres, sino porque tienen mayor libertad y felicidad que se desliga de la austeridad. ¿Por qué de la austeridad? Porque ellos son poseídos, porque son poseedores. Austeridad es alguien que no tiene muchas cosas, alguien que vive con poco, casi con nada. Entonces es la libertad y la felicidad la que se desliga de la austeridad, y por eso es que son bellos. No son bellos porque sean pobres. 38. ¿A qué cárcel se refiere el narrador? Aquí ya es de ser un poco más crítico. En la última competencia del ICFES. A. A las limitaciones de vivir con poco dinero. B. A la condición de vivir en función de las posesiones. C. A la esclavitud de vivir en una tierra de personas infelices. O D.
A las restricciones de vivir sin poder salir de la tierra de Urras. La D, no, porque nunca se nos menciona si ellos pueden o no salir de la tierra de Urras, que lo más probable es que sí puedan. Entonces, no se refiere a la cárcel del planeta, no es el planeta Urras la cárcel. ¿A la esclavitud de vivir en una tierra de personas infelices? Pues no necesariamente, porque sí, es una tierra llena de personas infelices, pero no hay ahí una esclavitud. Podría irse, como estábamos diciendo. B. A la condición de vivir en función de las posesiones. Esta es la opción más probable. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que los pobres son libres y los poseedores son los poseídos. Es decir, que la A no es, porque si bien sí hay limitaciones al vivir con poco dinero, esa es la trampa. Uno puede leerla y decir, claro, vivir con poco dinero podría ser una cárcel porque tiene limitaciones, pero eso es una conjetura propia. En cambio, el autor nos está diciendo que ellos, aunque son pobres, son libres, es decir, no están en ninguna cárcel. Mientras que los que poseen cosas viven en función de sus posesiones. ¿Por qué? O sea, ¿a qué se refiere con eso? El que tiene una casa, un carro, lo que sea, pues tiene que ver por ellos, tiene que cuidarlos, tiene que ver que no se los roben, tiene que ver que estén en buenas condiciones y otro montón de etcétera. Es decir, una persona que posee mucho es una persona que empieza a vivir en función de esas posesiones que posee. O sea, no es libre para vivir la vida como guste o como quiera, sino que tiene que hacerlo en función de las posesiones. Un ejemplo muy práctico es, si usted tiene una moto y va a todos lados en su moto y va a una fiesta, en esa fiesta no puede emborracharse y quedarse hasta el otro día porque uno tiene que buscar dónde va a dejar la moto. No la puede dejar por ahí en la calle que se la robe, no se dañe. Y dos, no puede irse manejando borracho. Entonces tiene que vivir en función de las posesiones. A pesar de que quiera hacer lo que quiera quedarse festejando, no puede hacerlo o tiene que buscar otra alternativa porque vive en función de las posesiones. Y esa es la cárcel de quien posee para el narrador de esta historia. 39. Responda a las preguntas 39 a 41 de acuerdo con la siguiente información. Con el siguiente fragmento comienza la novela Sin Remedio, de Antonio Caballero. Los sucesos tienen lugar en la madrugada. Los protagonistas son Escobar, un poeta frustrado, y Fina, la mujer con quien vive. A los 31 años, Rimbaud, que es el poeta frustrado, estaba muerto. Desde la madrugada de sus 31 años, Escobar contempló la revelación. Parada en el alféizar como un pájaro, a los 31 años Rimbaud estaba muerto. Increíble. Fina seguía durmiendo junto a él, como si no se diera cuenta de la gravedad de las cosas. Le tapó las narices con 2 dedos. Fina gimió, se revolvió en las sábanas y después, con un ronquido, empezó a respirar tranquilamente por la boca. Las mujeres no entienden. Afuera cantaron los primeros pájaros. Se oyó el ruido del primer motor, que es siempre el de una motocicleta. Es la hora de morir. Sentado sobre el coxis, con la nuca apoyada en el filo del espaldar de la cama y los ojos mirando el techo sin molduras, Escobar se esforzó por no pensar en nada, que el universo lo absorbiera dulcemente, sin ruido, que cuando Fina al fin se despertara, hallara apenas un charquito de humedad entre las sábanas revueltas. Pensó que ya nunca más sería el mismo, que se esforzaba ahora por no pensar en nada, pensó que nunca más sería el mismo, que ahora pensaba que nunca más sería el mismo. Pero afuera crecían los ruidos de la vida. Sintió en su bajo vientre una punzada de advertencia, las ganas de orinar, la vida, levantarse. Tampoco esta vez moriremos. Vio asomar una raja delgada de sol por sobre el filo de los cerros, como un ascua. El sol entero se alzó de un solo golpe globuloso, rosado oscuro en la neblina, y más arriba el cielo era ya azul, azul añil, tal vez. ¿Cuál es el azul añil? Y más arriba todavía, de un azul más profundo, tal vez azul cobalto, como todos los días, probablemente, aunque esas no eran horas de despertarse a ver todos los días. Nada garantizaba que el sol saliera así todos los días. No era posible. Decidió brindarle un poema, un acto de fe. Sol puntual, sol igual, sol fatal, lento sol caracol, sol de Colombia. Y era un lánguido sol lleno de heles, de día que promete lluvia. Quiso despertar a Fina para recitarle su poema, pero ya había pasado el entusiasmo.
quieto en la cama, vio el lento ensombrecerse del día, las agrias nubes grises crecer sobre los cerros, el trazado plomizo de las primeras gotas de la lluvia, pesadas como piedras. Tal vez hubiera sido preferible estar muerto, no soportar el mismo día una y otra vez, el mismo sol, la misma lluvia, el tedio hasta los mismos bordes, la vida que va pasando y va volviendo en redondo. Y si se acaba la vida, faltan las reencarnaciones, el previsible despertar de Fina, el jugo de naranja, el desayuno. Tomado y adaptado de Caballero A 2004, Sin Remedio, Bogotá, Alfaguara. 39. En el último párrafo, el autor señala que el personaje tal vez hubiera preferido estar muerto porque está A. Agobiado por el tedio de los días y la monotonía. B. Cansado de los problemas que tiene con su pareja. C. Harto de un sinfín de problemas sin solución. D. Preocupado por haber llegado a la edad en que murió Rimbaud. La edad en la que murió Rimbaud ya él está llegando y por eso reflexiona tanto acerca de eso, pero no es algo que haga parte del último párrafo. Entonces, no es por eso que él está preocupado. Que no es por eso que él preferiría estar muerto, ¿no? C. Harto de un sinfín de problemas sin solución. Me parece que la C no es adecuada porque él no nos está poniendo en el último párrafo un sinfín de problemas sin solución, sino que nos dice: tal vez hubiera sido preferible estar muerto, no soportar el mismo día una y otra vez, el mismo sol, la misma lluvia, el tedio hasta los mismos bordes, la vida que va pasando y va volviendo en redondo. Es decir, no nos está hablando de un sinfín de problemas sin solución, sino de cómo es la vida en sí misma. Por lo tanto, tampoco es la B porque no son problemas que él tenga con su pareja, sino que es la A, agobiado por el tedio de los días y la monotonía. ¿La monotonía qué es? La monotonía es repetir siempre lo mismo en círculos una y otra vez, una y otra vez. Por eso él nos habla la vida que va pasando y va volviendo en redondo, es decir, la monotonía y el tedio de vivirla. Entonces, por eso es que él hubiera preferido estar muerto. 40. El estado del clima descrito por el autor, ya vimos el estado del clima, ¿no? Nos dice: el ensombrecer del día, las agrias nubes grises crecer sobre los cerros, el trazado plomizo de las primeras gotas de la lluvia, pesadas como piedras. ¿Sí? Nos dice: A. Contrasta con la personalidad del personaje principal. B. Refleja el estado de ánimo del personaje principal. C. Ilustra los problemas de la relación entre Escobar y Fina. D. Explica por qué el personaje principal no logra salir de su casa. La E no es porque él no está intentando salir de su casa. C. Ilustra los problemas de la relación, no porque, como ya dijimos, no sabemos si tienen o cuáles son esos problemas. B. Refleja el estado de ánimo del personaje principal. Y A. Contrasta con la personalidad del personaje principal. Bueno, la A no, porque estamos hablando desde su estado de ánimo, que se desliga un poco de su personalidad, pero otra vez no es este el punto fuerte. Refleja el estado de ánimo del personaje principal. ¿Por qué? Porque como ya vimos aquí en esta, existe un tedio hacia la monotonía que hace que el autor prefiera estar muerto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está triste, o sea, tiene tedio y dice que si prefiriera morirse, pues es porque está triste. Y si ya sabemos que está triste, entonces veamos el clima. Agrias nubes grises crecer sobre los cerros, gotas de lluvias que pesan como piedras. Es decir, el estado del ánimo del personaje, que es triste, se refleja en el clima que está siendo descrito por el autor. 41. A partir del contexto en que se encuentra la frase, vio asomar una raja delgada de sol por sobre el filo de los cerros, como un ascua, se puede deducir que la palabra subrayada significa. Bueno, aquí yo ya sé lo que significa ascua y si alguno ya lo sabe, pues ya sabrá lo que significa. Pero sacándolo de esto, de que vio asomar una raja delgada del sol por sobre el filo de los cerros, como un ascua, pues moneda de oro no es.
una raja delgada de sol, porque el filo de los cerros no es una moneda de oro. Brillo de una brasa, puede ser. Evento desconcertante, no tiene sentido, no, Pascua no es como un evento desconcertante. Rayo de sol, o sea, él no va a hacer una raja delgada de sol como un rayo de sol, sería redundante, no va a usar dos veces la misma figura literaria. Si nos está diciendo como una ascua, pues ya que está diciendo una raja delgada de sol, no va a referirse a un rayo de sol, sería absurdo y redundante. Entonces solo nos queda el brillo de una brasa, que es precisamente a lo que se refiere un ascua. Responde a las preguntas 42 y 43 de acuerdo con la siguiente información. Tiburón de Groenlandia. Se cree que el tiburón de Groenlandia que nació en 1505, un estudio publicado en la revista National Geographic sostiene que es el vertebrado más longevo de la Tierra. Según los especialistas, se puede conocer la edad de este tiburón analizando la composición de sus ojos. Usando ese método, un grupo de investigadores evaluó a 28 tiburones de Groenlandia y encontró que tenían entre 272 y 512 años. La esperanza de vida promedio de las especies es de 392 años, pero los investigadores estimaron que uno de los tiburones podría tener hasta 515 años. El tiburón de Groenlandia es una de las criaturas que se alimenta de carne más grandes del planeta. Su crecimiento es lento, aumenta su tamaño aproximadamente 1 centímetro por año y puede alcanzar más de 5 metros. Cuando el equipo de investigación encontró un espécimen de 550 centímetros, reconocieron que habían encontrado un tesoro del reino animal. El tiburón de Groenlandia es una especie característica del océano Ártico, aunque también habita las regiones del océano Atlántico. Miles de ellos acaban capturados accidentalmente en el Atlántico Norte, por lo que espero que nuestro estudio sirva para prestar mayor atención a esta especie, declaró Julius Nielsen de la Universidad de Copenhague. Tendemos a pensar que en general los animales vertebrados viven aproximadamente tanto como los seres humanos, entre 50 o 100 años. Advierten los investigadores de un estudio publicado en Science, sin embargo, hay tiburones de Groenlandia que probablemente hayan nacido en el siglo XVI o XVII. No hay un solo ser humano vivo anterior al siglo XX. Recuperado de página 12.com, el tiburón más viejo del mundo y vive en Groenlandia. 42. De acuerdo con el texto, el tiburón de Groenlandia es uno de los más grandes dentro de la categoría de animales. Aquí es de revisar otra vez el texto de manera literal. Esto está entre los primeros textos. Es un vertebrado, bla, bla, bla. Que se alimenta de carne. O sea, tenemos aquí dos categorías. Un vertebrado que se alimenta de carne. El tiburón de Groenlandia es uno de los más grandes. ¿Dentro de qué categoría de animales? Ya sabemos que solo es o vertebrado o come carne. Omnívoros no, porque él no es omnívoro, come carne. Carnívoros sí, vivíparos no, porque nos está hablando de si pone o no huevos. Herbívoros no, no come plantas. Es carnívoro, ¿sí? Una pregunta muy fácil, muy literal, muy de volver al texto y revisar qué está diciendo de manera literal. 43. Considere el siguiente resumen del tercer párrafo. El tiburón de Groenlandia es uno de los animales más grandes del mundo que se alimenta de otros animales. No obstante, tiene una tasa de crecimiento extremadamente lenta. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería necesario para complementar el resumen? A. Por lo anterior, fue una fortuna haber encontrado un espécimen de 550 centímetros. B. Por lo anterior, la mayor parte de especímenes miden más de 5 metros. C. Por lo anterior, requiere más de 510 años para alcanzar un tamaño de 5 centímetros. D. Por lo anterior, es una criatura con poca competencia en el reino animal. Esto no lo podemos saber, si tiene o no buena competencia en el reino animal, no nos lo dice el texto. Requiere más de 510 años para alcanzar un tamaño de 5 centímetros. Esto es absurdo, se nos dice que cada año puede crecer 1 centímetro, 510 años sería mucho más que 5 centímetros.
Por lo anterior, la mayor parte de especímenes miden más de 5 metros. No podemos saber cuánto miden la mayor parte de especímenes, porque eso no es lo que nos dice ahí. Por lo anterior, fue una fortuna haber encontrado un espécimen de 550 centímetros. Sí, ¿por qué? Porque es muy difícil que se hagan tan grandes. ¿Y por qué? Porque les toma mucho tiempo. Entonces, si les toma tanto tiempo hacerse tan grandes, es una fortuna haber encontrado un espécimen de ese tamaño. Para que quede completo el resumen, ¿no?